a los... Miss, Ahorita la voy a despertar. Dime, Nicolás. dijiste que cuando alguien renuncia puede perder todos sus beneficios, ¿no? No, cuando es destituido, pierde sus beneficios. Cuando Ah, como renuncia, que está reemplazando. en Que, cambio, cuando él renuncia, no pierde nada, al contrario. Renunció, claro, pierde el poder, pero no pierde ni su seguridad, ni su sueldo, ni los beneficios que como presidente tenía. Ya, eso siempre y cuando él renuncie. Ahora, ¿cuándo yo puedo vacar también al presidente? Cuando tú sabes que el presidente no se manda solo, el presidente necesita del permiso del Congreso para poder salir del país, ¿ya? Ahora, este permiso tiene que ser respetado. Por ejemplo, si el presidente dice voy a salir por una semana y si dentro de una semana él no regresa, entonces sí puede ser vacado porque no está respetando el plazo fijado. Fíjate desde ahí cómo viene la responsabilidad, ¿ya? Fíjate que por pasarte un día o una noche podrías tú perder un cargo muy importante. Entonces es importantísimo ello. Ahora, eh, salir, ahora, ese es en el caso de que salga y no vuelva. Otro también es el permiso de que salga sin permiso de nadie, ¿ya? O sea, sale del país sin consultar al Congreso ni nada por el estilo. Entonces, también por esa razón puede ser dado por vacancia. Otro, ya, destituir tras haber sido sancionado por traición a la patria. Es decir, sí, eso se veía más en tiempos de guerra, ¿no? Si es que el presidente por ahí vendía información sobre las estrategias de guerra de nuestro país, podía ser también vacado, ¿por qué? Y eso se lo consideraba traición a la patria. O por impedir las elecciones, ¿no? Ya se sabe que un presidente no puede ser reelegido, pero él quiere seguir en el cargo. Se le puede acceder al cargo porque tiene buena popularidad, pero automáticamente se le destituye, se le da vacancia porque no está dentro de lo establecido en la Constitución, ¿ya? Y disolver el Congreso o impedir su funcionamiento a los jurados nacionales de elecciones y otros organismos del sistema electoral. También, si es que el presidente pretende disolver el Congreso, lo puede disolver con sustentos, como lo hizo Vizcarra, pero si se le ocurre, por decirlo así, no lo puede hacer. O si quiere impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones, también puede ser vacado, porque esta es una institución que justamente va a medir, ¿no? Quién llega a la presidencia, quién llega a la alcaldía, y no podemos impedir su funcionamiento. ¿Listo, chicos? Bien. Ahora hablamos. Suspensión del ejercicio de la presidencia. ¿Cuándo puede ser suspendido? Es decir, ya no hablamos de una vacancia, sino hablamos de la parte de la suspensión del presidente. ¿Cuándo? Cuando tiene una incapacidad temporal del presidente. Puede ser que se haya accidentado, haya tenido algún problema de salud. Bueno, entonces requiere de descanso médico. En ese caso sí, se le pide una suspensión de su ejercicio como presidente de manera temporal, ¿ya? Y hallarse sometido al proceso judicial conforme al artículo 17, y justamente es ese artículo que vas a buscar en tu Constitución. Busca en tu Constitución el artículo número 117, que habla sobre si existe el reemplazo temporal o permanente del presidente. ¿Encontraste? Artículo 117. Me hizo una pregunta. Dime. ¿Ese artículo es el libro o es otro libro? La Constitución, hija. Dentro de la Constitución está el artículo 117. Pero es del libro del colegio, ¿no, Miss? No.
Nico, enseña por tu pantalla tu constitución, hijo. Yo no tengo porque yo no tenía tiempo para buscar. Ya, Laura, enseña tu constitución por la pantalla, por favor. Ya, ese librito, bájalo un poquito más, pues, hija, no se ve. Ya, ahí está, ese librito. Lo encuentras en cualquier librería a un sol. Y es muy importante. Ya, Sí, yo lo tengo. Laura, ¿encontraste en el artículo 117? Lo estoy encontrando, estoy cerca. ¿Cómo que estoy cerca? Está fácil para encontrar. Rápido, chicos, se nos va el Zoom. Ya lo encontré. Ya. Miss, Dime, hija. yo no tengo ese librito, pero lo puedo comprar, creo. Sí, porque voy a dejar tareas sobre eso. Ya. Ok. El artículo 117 habla sobre si existe el reemplazo temporal o permanente del presidente, Laura. Me estoy leyendo. Sí, ¿verdad? Está hablando sobre el presidente de la República solo puede ser acusado en traición de patria, disolver el Congreso. ¿Cuándo puede ser reemplazado temporal o permanentemente? En el artículo 117 se menciona, puede ser reemplazado por traición a la patria, justamente los puntos que te mencioné anteriormente, pues no, incapacidad temporal o hallarse, entre otros, porque este es uno de todo lo que se menciona en el artículo 117. Laura, no lo vayas a perder, porque ahora vas a encontrar el artículo 118. En el artículo 118 nos hablan sobre las atribuciones del presidente de la República, es decir, ¿qué puede hacer el presidente? Y según el artículo 18, yo te he puesto 4 para que te guíes, pero en realidad son, a ver, son 20 atribuciones, ¿verdad? Laura, ¿estás ahí? Son 24. 24, entonces se ha actualizado. Yo tengo el otro viejito y es 20. Ya, bueno. Son atribuciones del presidente de la República. Eso lo encuentras en el artículo número 18 de la Constitución. Uno de ellos es cumplir y hacer cumplir la Constitución, tratados, leyes y demás dispositivos legales. Otro, representar al Estado, representar en todas sus formas, ¿ya? Y en todos los países. Otro, dirigir la política general del gobierno y velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República. Entonces, primera tarea que vas a llevar. Tú recuerda que las tareas las voy a subir después que termine el Zoom con el último grado. Primera tarea, lo que vas a hacer es copiar las 24 atribuciones del presidente. También lo puedes encontrar en internet, ¿eh? No hay problema. De la República, ¿ya? Mejor me compré el libro. Vas a copiar las 24 atribuciones del presidente de la República. Ya. En el artículo 118 de la Constitución Política del Perú. ¿Listo? Esto lo puedes buscar en internet. Miss, Dime, Nicolás. ¿y después de esto va a haber una práctica de tarea? Sí. Seguimos, ¿ya? Ahora, ¿cuándo se puede o cuándo ocurre una disolución del Congreso? Veamos. Una disolución del Congreso la puede realizar el presidente de la República. Él está habilitado, ya como hemos visto, pues Vizcarra ya en su periodo anterior ya logró disolver el Congreso. Él puede hacerlo. Para disolver el Congreso, si éste ha censurado o negado su confianza. Y justamente eso es lo que ocurre, pues si te acuerdas, ¿no? Que
el presidente había pedido una sesión de confianza, una cuestión de confianza en cuanto a un tema, y el Congreso no le daba respuesta. Y justo el día que el Congreso pensaba darle respuesta, ya el presidente había esperado demasiado. Entonces el presidente se dio cuenta de que justamente no se está pensando en el país, sino se está pensando en los intereses económicos de cada uno de los integrantes del Congreso. Por esa razón decidió disolver. ¿Y qué es disolver? Es de alguna manera desarmar el Congreso, sacar a todos los integrantes y volver a hacer elecciones para que vuelvan a ingresar, pero no ellos, sino otros, ¿ya? ¿Ese poder tiene el presidente? Sí lo tiene, ¿ya? Ahora, las próximas elecciones, es decir, si ahora ocurriera de repente una disolución del Congreso, no es que mañana o pasado mañana van a ser las elecciones, no, las elecciones después de haber de alguna manera lograr disolver el Congreso, se esperan 4 meses para poder entrar en elecciones. Y la pregunta es, Miss, ¿y dentro de esos cuatro meses qué hace? O sea, ¿qué hacemos? ¿Estamos desprotegidos? No, hay una comisión permanente que trabaja durante esos 4 meses, que son unos cuantos congresistas de todo el grupo que ha sido retirado, solamente para que el país no caiga en una inestabilidad. ¿Listo? Entonces solamente es para eso, pero después cuando se hacen las elecciones ya entran los nuevos congresistas. A eso se refiere. Ahora, en cuanto al Ministerio de Economía y Finanzas, tenemos organismos integrantes del poder. El poder, bueno, es parte del poder ejecutivo, el el Ministerio de Economía y Finanzas es un organismo que integra el poder ejecutivo. Por eso es que vimos a María Antonieta Alba sentada al costadito del presidente. ¿Qué hace este ministerio? Lo que hace es regula y armoniza todas las actividades que le competen al sector de economía y finanzas y constituye un pliego presupuestal que tiene como finalidad supervisar y evaluar las políticas y planes del sector con armonía con la política general del Estado. En realidad en el Perú se remonta el 3 de agosto de 1821, ya que fue mediante decreto de José de San Martín, que fue el protector del Perú. Ahora, en cuanto al rango, en altas direcciones, obviamente tenemos al presidente, ministros, viceministros de Economía, viceministros de Hacienda y Secretaría General. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es optimizar la actividad económica y financiera del Estado. ¿Para qué? Para que el Estado no pueda caer de repente un estado de, no caiga en un estado de repente de quiebre, o puede entrar en un estado en la que se puedan devaluar nuestros bienes, ¿ya? Establecer la actividad macroeconómica, ¿ya? Y lograr un crecimiento sostenido de la economía del país. Ahora, tenemos dentro de todo, tenemos funciones del presidente del Consejo de Ministros. El presidente del Consejo de Ministros, justamente el presidente que hace poco pues metió todas las patas ahí al confundirse o al hacer una actitud errónea, ¿no? Que fue llamar a las Fuerzas Armadas cuando no debía hacerlo, porque no es su función. ¿Cuál es la función? Planear y dirigir y controlar los asuntos relativos de la política fiscal, financiación, endeudamiento, presupuesto y tesorería. ¿Qué más es la función de presidente del Consejo de Ministros? El Consejo de Ministros
tiene también como función, a ver, ya, está encargado de la dirección de gestión de los asuntos públicos y cada ministro de los asuntos que competen su cartera a su cargo. Pues tú sabes que hay ministro de Economía, ministro de Salud, ministro de Educación, cada uno se encarga de lo suyo. Y el presidente del Consejo de Ministros, pues de alguna manera los evalúa, y tiene que estar ahí atento al trabajo de los ministros que tiene cada uno de ellos a su cargo una determinada tarea. El presidente del Consejo de Ministros puede ser ministro sin cartera, es decir, no puede tener ningún cargo adicional, simplemente ser un presidente, ¿ya? Después del presidente de la República, es el portavoz autorizado del gobierno, coordina funciones de los demás ministros y refrendar los decretos legislativos, es decir, decretos de urgencia y demás normas. ¿Qué requisitos necesito yo para ser un presidente del consejo? Necesito ser peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, es decir, portar mi DNI, tener 25 años en adelante, y si soy parte de las Fuerzas Armadas o Policía, también puedo ser un presidente del Consejo de Ministros. Como puedes ver, tampoco te piden un título profesional, ya que es lo que menciona aquí. Ahora, en cuanto a las atribuciones que tiene el presidente del Consejo de Ministros, es aprobar proyectos de ley del presidente de la República enviados al Congreso, aprobar derechos legislativos, decretos de urgencia, deliberar sobre asuntos de interés público. Ahora, en cuanto a los dos puntos que te mencioné, aprobar proyectos y aprobar decretos legislativos, decretos de urgencia, y es justamente por la que fue, de alguna manera se logró la disolución que hizo Vizcarra en un momento. ¿Por qué? Porque el Consejo de Ministros no se apresuró, porque era un tema sumamente importante y sumamente de interés público, pero el Consejo de Ministros no le dio la importancia debida. Es por ello que su idea, su función, su atribución es aprobar los proyectos de ley del presidente, es aprobar decretos legislativos, es deliberar sobre asuntos de interés público, y si él no lo hace, entonces no está pensando en la ciudadanía, sino en sus bienes, o en sus... puede pensar en él en forma personal. Por lo tanto, pues por eso es que se hizo la disolución del Congreso. Los demás que le otorgan la Constitución a la ley. Los ministros no pueden, ojo, ministro no puede ejercer otra función pública excepto la de legislatura. Es decir, yo puedo ser ministro de medio tiempo y al otro medio tiempo me puedo dedicar al comercio, a vender algo. No, no puedes. Si tú eres ministro, se te paga una cantidad estimada, la cual te permite tener una estabilidad para que puedas vivir. Por lo tanto, no se te está permitido de ninguna manera el tener o el ejercer otro trabajo. Por eso es que hemos visto muchos congresistas que no directamente ellos, pero usando otros nombres, pues se dedicaban a otro tipo de negocios, ¿no? Y que después fueron descubiertos. Y claro que esto tiene penalidad porque es anticonstitucional, ya que según la Constitución se menciona que ellos no pueden ejercer otra función pública excepto la de ministros, ¿ya? No hay ministros interinos. El presidente puede dar la cartera a otro ministro sin que este cargo pueda prolongarse por más de 30 días. Y finalmente, todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes que incurra el presidente. ¿Listo, chicos? Muy bien. Entonces, eso sería todo en este primer poder. ¿Qué poder hablamos? Poder ejecutivo.
Poder Ejecutivo. ¿De qué se encarga el Poder Ejecutivo? De hacer cumplir y ejecutar las leyes. Muy bien, el Poder Ejecutivo se encarga de ejecutar y hacer cumplir las leyes. ¿Por qué razones pues, se le puede dar vacancia a un presidente? Se le Por puede dar muerte. vacancia por muerte, renuncia, Por muerte y traición de la patria. sí, también traición. Ya, muy bien. ¿Yo puedo ser reelegido o ya no, si soy presidente? Ya no. Ya no, pues, ¿Cuánto tiempo dura mi mandato presidencial? 5 años. 5 años, muy bien. ¿Quiénes conforman el Poder Ejecutivo? El el presidente presidente de la República. República y él. Y ¿Quién más? el Consejo de Ministros. Ministros. O de mí. El Consejo de Ministros. Muy bien, entonces, tarea 1 es copiar las 24 o 20 que yo tengo, no sé, depende del artículo que tengas ahí, atribuciones del presidente de la República en tu cuaderno, con letra legible, por favor, colocando la fecha de hoy después de copiar la teoría. Y segunda tarea es una práctica de 10 preguntas, que está muy fácil, ¿ya? Es en relación a lo que hemos trabajado el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Ya, Miss. Listo, Sí, Miss. ahora sí, los dejo. Ya mi. Esto va a estar en la plataforma porque los videos van a demorar en subir. Toda la información va a estar en... ¿Listo? Ya, Miss. Ya, Miss. Buen día, cuídense, chao, chao. Chao.